Bien, entonces para el cálculo quedamos en cálculo de promedios. Entonces dice acá, dependiendo de la cantidad de notas y luego se divide. No creo que me bajé. Em, ajá, José, se recorren todas las columnas con for y se asume el valor de cada casilla. Y se suman, perdón. ¿Ok? Y al final se divide entre la cantidad de notas obtenidas, que en este caso serían 7, ¿no? Se calcula sumando y después dividiendo. Ok, ok. Bien, eso es. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo calculamos esos promedios? De todas maneras, voy a crear un nuevo vector que se va a llamar promedios, ¿ok? En este caso va a ser promedios, los promedios, pero no es una matriz. Solo voy a tener 4 promedios. ¿Sí se entiende eso? Porque son 4 estudiantes. No puedo tener más de 4 promedios. Por acá, ajá, invocamos una función calcular promedio. Ok, perfecto, muy bien. Por allí es que vamos a hacer las cosas. Para una sugerencia para estos 4 y 7 que de repente van a decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Tienen que, como no estamos trabajando con memoria dinámica, sino con memoria estática, las dimensiones tienen que ser establecidas como el máximo de estudiantes posible que usted pueda tener. Y el máximo de asignaturas posibles que usted pueda tener. Y ese es un concepto interesante porque tiene que ver con variables globales y variables locales. Recuerden que las variables locales, y miren el cambio que voy a hacer acá para este uso de variables globales. Cuando nosotros tenemos este tipo de variables, así que están dentro de un bloque, como en el caso del main, se denominan variables locales porque son propias del método. Pero hay una forma de poner una variable global, es decir, que esta variable la vean todos los métodos, todos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo filas y columnas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, después del using namespace, yo puedo allí declarar unas variables. Por ejemplo, puedo declarar const in fila. Van a ser, por ejemplo, 4, que son las que yo quiero ahorita, ¿no? Const in columna. Y esta va a ser 5. Estas son las que en la práctica ustedes deben considerar como las máximas y deben leer otras variables n y m que me restrinjan hasta dónde voy a llegar. Bien, porque ¿qué pasa? Una vez que se crea la matriz, muchachos, no le van a poder agregar columnas ni filas. No se las van a poder agregar. Entonces, de repente, para que el profesor diga, mire, tengo 10 estudiantes y 11 asignaturas, entonces ya este 4 y este 5 no nos alcanzan y lo peor es que no lo pueden modificar. Ya en tiempo de ejecución no lo pueden modificar. Entonces ustedes tienen que idearse la forma de cómo van a hacer para salvar esto. Es decir, usted puede decir, mire, la máxima cantidad de estudiantes que puede tener un profesor son 80, por ejemplo. Y la máxima cantidad de asignaturas posibles para un estudiante son 11 y ya, o sea, esos son sus límites. Si el profesor intenta poner un 13, entonces usted tiene que corregirlo y decirle no, el máximo es 11 y poner eso en un bucle para poder que el profesor indique un valor correcto. Entonces, la fila con la que se va a crear la matriz serían estas, las filas y las columnas, pero las que se van a utilizar son otras, son las que diga el profesor. Básicamente es esto. Usted puede crear a ver por acá, usted puede crear una matriz grande, ¿verdad? Con muchas filas y muchas columnas, pero al momento de la verdad, si el usuario dice que va a utilizar 4 filas, pues sabemos que va a utilizar son estas 4 y no sé, 8 columnas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo va a utilizar esta región de la matriz, ¿ok? Y el resto de la matriz es un desperdicio de memoria RAM. Pero en este caso, pues es la forma en cómo lo podemos hacer porque estamos iniciando. Así que solo utilizaríamos allí. Y tendríamos que tener otras variables que nos permitan controlar solo esta región. Esa es parte de lo que tienen que visualizar. Al final de la clase les voy a dar más ideas sobre qué es lo que tienen que hacer.
allí. Pero en este caso dijimos que este era 4 y que este era 7. Entonces observen, como esto es una variable global, no necesita ser pasada por parámetros, porque ya el bloque va a saber que ya existe. Entonces, aquí cuando yo invoque a filas, va a llamar a la fila, bueno, sería fila, ¿no? A fila va a llamar a la variable global fila y columna a la variable global columna. Igual pasaría acá. Pues llamo a fila y llamo a columna. ¿Sí se entiende esto, muchachos? La globalidad y la localidad de una variable. Entonces, en este caso, yo no digo que va a ser 4 y 7, sino le digo que va a ser fila y columna, para tenerlo un poco más generalizado. Y el promedio va a ser la cantidad de estudiantes, que es fila. Como ya quité de los parámetros la fila y la columna, tengo que quitar esto de acá y vuelvo a compilar para chequear que no hayan errores. Me dice que la carga de notas tiene un error. Vamos a ver en carga de notas. Carga, aquí se cambió esto. Esto era acá. Sería fila y columna. Volvemos a compilar. Ya no hay errores y me va a generar mi matriz como ya la teníamos anteriormente. Bien. Ok, en cualquier momento nos va a sacar, porque saben que Zoom nos deja solo 45 minutos o 40. Entonces, por favor, inmediatamente vuelven a ingresar al mismo enlace para terminar la práctica. Voy a hablar hasta que se corte la transmisión. Queda un minuto. Voy aquí a quitar esto. Entonces, tengo los promedios. Ya tengo los promedios que estarían acá, promedios, y lo que me sugirió Samuel fue llamar a una función que se llame calcular promedios. ¿Y qué le paso a calcular promedios? Le voy a pasar la matriz que tiene las notas y le voy a pasar el vector o el arreglo que tiene los promedios para que me ponga los promedios en cada casilla correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el que vamos a hacer ahorita.